Qué lindo verlos. Tengo que reconocer que en esta mañana el Señor me ha tenido que trabajar mucho para hablar el tema de esta mañana, pero creo que va a ser de gran utilidad. ¿Vieron como el médico cuando saca la aguja, saca la inyección y te dice, te va a doler un poquito, pero te va a hacer bien? Quiero hablar un poco de lo que estamos viviendo como sociedad en estos tiempos y en lo que nos toque a nosotros también, trabajar en lo que nos toca a nosotros. Pero estamos viviendo tiempos muy difíciles y seríamos muy ingenuos de que ustedes vuelven a sus casas, está todo en orden, tienen todas las cuentas pagadas, la salud está perfecta, los hijos se portan bien, la suegra es amorosa, los parientes nunca caen sin avisar. Uno espera ese mundo, pero ustedes saben que no es así, ¿verdad? Vivimos en un mundo muy complicado. Y estuve buscando poner un título, si se puede decir, a la enseñanza de hoy, para que entendamos primero lo que estamos viviendo nosotros mismos como personas y también lo que estamos viviendo a nivel sociedad. Porque a veces nos pasa que prendemos la tele y decimos, ¡ay, qué horror! Mirá lo que pasa en esa villa, mirá el horror, la droga, mirá. Como que desconocemos que esa gente es como nosotros. Por eso podría llamar hoy el tobogán del dolor. Vamos a hablar del tobogán del dolor. Cómo arrancan las cosas y cómo el dolor en la forma que vamos viviendo nos puede llevar a lo que estamos viendo en nuestra querida Argentina, que es mucha violencia. Pero todo parte por el dolor. Detrás de una persona violenta hay personas heridas. No justifico, obviamente, ¿me entienden? Pero digo para que entendamos que detrás de esa gente hay dolor, hay quebranto. Hay iniquidad, como se estuvo enseñando ayer a los varones. En Génesis 3:8 nos dice la palabra de Dios que Adán y Eva caminaban con Dios. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Uno dice, caminaban con Dios. Fue el momento más precioso, más perfecto, el comienzo de la humanidad. Pero también vimos que para que Adán y Eva caminaran con Dios había límites, había orden, había pautas. Es como que si alguien viene ajeno a mi casa, abre la heladera, saca lo que quiere, va y dice, a mí me hace falta esto, ay, qué lindo, me llevo la tele. No, para caminar con Dios tiene que haber límites, tiene que haber orden para avanzar. Y como ustedes saben, el pecado entró. Como dice Romanos 5:12, NBI, por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo. Y eso pasó a todos nosotros. Leo lo que dijo el diario La Nación y luego La Voz del Interior. Argentina está enferma de violencia. O ustedes salen a la calle y no ven gente enojada, de maltrato. Argentina está enferma de violencia porque hay heridas, hay dolor, están haciendo mal, están alejados de Dios. Por eso, como les dije, no es un tema fácil, pero es importante que tomemos conciencia. La gente está enferma de violencia. Por ahí lo disimula un poquito más, pero lo vemos en sus palabras, en sus actitudes. Casi cada 24 horas muere una mujer y así. Y empieza mucha violencia en los mismos noviazgos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos rompiendo esos límites que nos dieron ese caminar con Dios. Cada vez que pecamos, cada vez que dañamos, nos alejamos de esa relación preciosa con Dios. Eva tuvo con Adán 2 hijos, luego tuvo un tercero, Caín y Abel. Vamos a hablar en esta historia tan dura de ese primer asesinato. Caín significa adquirir, crear. El propósito de Caín era adquirir, crear, multiplicarse. Sin embargo, pasó a la historia como el primer asesino. Abel significa el segundo hijo, aliento, pradera. Y los dos tenían un poco de distintos dones. Y quería, como un comentario, que todavía la humanidad en ese tiempo era vegetariana. Dicen que recién en los tiempos de Noé se comenzó a comer la carne. Acá se criaba por la lana, por la leche. Génesis 4, del 4 al 8, vamos a estar viendo el comienzo de lo que yo he llamado el tobogán al dolor.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Se ve que Dios de alguna forma le avisa a Caín su desagrado. Seguramente Caín sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y dice, Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Y Dios le dice, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué se te ha decaído tu semblante? Y él dice, si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Acá le da la opción. Acá es la primera reacción de Caín. Y acá Dios lo pone, le dice, si hicieras lo bueno. Ahí Caín estaba a tiempo de enmendar su enojo. Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Se lo dice, Dios le da la oportunidad a Caín, a que en ese momento de enojo corrija, enmienda, pida perdón a su hermano, se vuelva con Dios. Pero ustedes ven que Caín le dijo a su hermano, salgamos al campo, y levantó su mano y lo mató. Hebreos 12, 14 al 15 nos dice lo siguiente: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Todo empieza chiquitito, esa violencia que vemos en las calles, esas adicciones, todo empieza y seguramente en el hogar, un niño herido, una familia quebrantada. Pero empieza todo pequeño, no es de un día para el otro. Por eso, como digo, es como un tobogán. Y cada momento tenemos la oportunidad de frenar ese tobogán del dolor. Un profesor, Jorge Serrano, dice que hay riesgos que aumentan la violencia familiar. Tomemos conciencia de esto. Consumismo, la búsqueda rápida del placer, el problema económico, lo precario del trabajo, la inestabilidad de los matrimonios, falta de valor a la vida humana, a tener propósito en la vida. Esto lo dice un psicólogo, Jorge Serrano. Falta de solidaridad, responsabilidad y compromiso. Estamos viviendo tiempos donde ser responsable pareciera ser una mala palabra, ser una persona comprometida es no, hay que vivir libres. Y en esa libertad dañamos, herimos, rompemos el matrimonio, decimos lo que queremos. Eso no es libertad. Y son cosas que están acelerando este tobogán del dolor. Vamos a analizar estos pasos para ir en esta mañana a hacer un pequeño raconto de esto. Primero, arrancamos con la falta de perdón y amargura, así como Caín. La amargura entra en nuestras vidas por la falta de perdón. Nos hirieron, nos ofendieron. La falta de perdón te dice al oído, no hay que perdonarlos, la verdad haces bien, tenés que mantenerte enojado, te la debe. Pero no sabemos que cuando impedimos el perdón, los que nos dañamos somos nosotros. Es más, hay estudios hoy ya que analizan cuánta conexión hay de la salud con la parte emocional. Cuando uno está amargado, tiene más riesgos de problemas de corazón, de artritis, de muchos temas de salud. Pero empieza con esa falta de perdón y amargura. Y a veces ni nosotros nos perdonamos a nosotros mismos. Porque no es que yo solo me enojo con los demás. ¿Cómo yo me enojo conmigo? ¿Cómo no perdí? ¿Cómo no hice esto? Y nos falta el perdón hacia nosotros mismos. Y como dije, la amargura nos puede destruir espiritualmente y también físicamente. Cada pensamiento de amargura causa una reacción de alarma en nuestro cuerpo, dañando el sistema inmunológico, aumentando la tensión. Eso pasa cuando estamos tan sensibles a la falta de perdón. Ahora, eso es cosa de todos los días. Salimos a la calle, somos heridos, tenemos nuestras historias, la gente nos hiere y en la familia. Y terminamos diciendo, nada me sale bien. ¿Lo han dicho? Soy un desastre, no sirvo para nada. Eso es cuando uno no se perdona a uno mismo. Y después, ay, ¿por qué los demás no me entienden? ¿Por qué no me acompañan? Y reclamamos de otros.
Entonces el primer paso en este tobogán comienza con esa amargura y esa falta de perdón. El segundo punto de los 7 que quiero comentar es el resentimiento. Ahí la palabra lo dice, resentimiento. Vuelvo a sentir. Entonces, me ofendió mi esposo, me ofendió un amigo y lo vuelvo a resentir y lo vuelvo y todos los días, sí, mirá, porque mirá lo que me hizo. Y alimentamos el dolor y se convierte en resentimiento. Quiere decir que mantenemos vivo el dolor, mantenemos vivo ese resentimiento. Ahora tenemos unas mentes que siempre quieren estar patinando en eso, ¿verdad? O ustedes son marcianos y yo soy la única que lucho con que se me disparan las cosas. ¿Cómo cuesta no decir, ay, me la debe? ¿Y por qué no me saludó? ¿Y por qué? Y estamos recordando cuántas cosas, desde heridas sencillas a heridas profundas. El segundo punto es el resentimiento. Ya yo soy la que mantengo vivo ese dolor. Ahora, vamos a estar viendo que el dolor hay que buscar resolverlo, hay que buscar sanarlo, pero estar todo el tiempo repitiendo es el resentimiento, que aumenta esa falta de perdón y aumenta la amargura. Cuanto más cuento de la herida a los demás, cuanto más aumenta lo que estoy pensando mal. Y el resentimiento ya empieza a dañar familias, matrimonios, congregaciones, equipos de trabajo. Eso pasa. El resentimiento nos lleva a eso, a no ir al origen y buscar la sanidad. Como les dije, es un tobogán. Y que tomemos conciencia por ahí para examinarnos a nosotros mismos o tomar conciencia de lo que la gente está viviendo. La gente está quebrantada, herida, pero a veces su peor reacción es violencia en vez de pedir ayuda, en vez de sanarse. El tercer punto en este tobogán del dolor es la venganza. Empezamos a decir, me la vas a pagar. ¿Quién te crees que sos? Es muy argentino eso, ¿lo han visto eso? Somos bravos para eso. Bueno, ¿quién sos vos para decirme eso? Y nos ponemos a discutir con un empleado, con gente que nada que ver y uno se enoja, se ofende y ya busca venganza. ¿Qué quiere decir eso? Que ya buscamos devolver ese maltrato a la otra persona. Podemos ya empezar a herir, tener actitudes de me la vas a pagar. Ahora, lo disfrazamos. Normalmente lo disfrazamos. Somos expertos. Pero cuántas iras, cuántas venganzas hay en nuestros corazones que nos cuesta reconocer. ¿Por qué? Porque queremos pensar mejor de nosotros mismos, pero sabemos que si hay algo que sanar, hay que sanarlo. 4. El punto 4 en este tobogán del dolor, ya empezamos con hostilidad. Hostilidad. Ya la gente se nos acerca y ya tenemos una actitud hostil, aún con gente que nada que ver. Entonces yo me peleé con alguien, pero salto con otro, porque ya mi actitud es estar a la defensiva, ya la hostilidad va tomando muchas otras áreas. Entonces lo que me ofendió en un lado ya lo voy trasladando a mi trabajo, a mis actitudes. Y simplemente para ir cerrando estos puntos, podemos llegar al odio. Y la Biblia habla del odio, lo voy a estar leyendo. 6, podemos caer en violencia. Podemos decir que el enojo es una emoción, pero hay que saberla administrar. No está malo el enojo, ustedes saben muy bien, pero el enojo que se pone en violencia, que se pone en acción en herir, ofender, dañar, ya no es sano, no es bueno, no nos corresponde. Pero lamentablemente nos hemos acostumbrado a la violencia. A veces en la crianza, esos niños que son bullies, en la escuela que hacen bullying a los demás, seguramente que ellos son niños heridos. Pero uno los ve empoderados. Pero ¿qué hay detrás de ese niño que hiere o al que se deja herir? Y por último, el 7º paso, como vimos en la historia de Caín y Abel, el asesinato. A causa de esa amargura que llegó todo este proceso, hostilidad, enojo, llegó a violencia. Asesinato. 1 Juan 3:15
La Biblia nos enseña que podemos asesinar con nuestras palabras, no tenemos que ir y clavarle un cuchillo a nadie, pero nuestro corazón comienza esas actitudes. Primera Juan 3:15 dice: todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Como les digo, son palabras duras, muy duras. Preferiría elegir palabras más amables. Pero tenemos que reconocer que todos somos capaces de ser heridos. Y si estamos sanos, pensemos en otras personas que por ahí necesitan de nuestro cariño, nuestra palabra. Así como podemos asesinar con las palabras, podemos construir. Mateo 12:34 dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que va saliendo de nuestra boca. Y detrás de lo que hablamos puede haber queja, puede haber descontento, puede haber resentimiento. Y otra versión dice: pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. ¿Qué hay en tu corazón? Eso que está en tu corazón va a determinar tus palabras frente a una situación difícil. Como vuelvo a decir, Dios le dio a Caín la oportunidad ahí mismo. Entonces, mis hermanos, todos nos enojamos, todos tenemos reacciones rápidas. El tema es qué hacemos en ese momento. ¿Dejamos que avance ese resentimiento, que avance, o decimos: Señor, ayúdame, esta persona no la soporto, me hiere, me ofende, ayúdame, no quiero cargar esto? Somos valiosos para Dios, por eso quiero terminar más bien pensando estas cosas, pero llegar al valor de Dios. ¿Cuánto valés? Valés el precio que Dios pagó por vos. Fue alto su precio, ¿verdad? Mandó a su Hijo a morir por tu vida. Tenés un precio puesto sobre tu vida altísimo, por la cual Dios también te alienta a que te veas preciosa, valiosa a los ojos de Dios. Precioso, valioso, importante. Y no te dejes llenar por lo que te ocurre, las amarguras. No te dejes envenenar, no te resientas, no te pongas envidioso. Hay que aprender, decir: Señor, ¿por qué estoy envidiando? ¿Por qué estoy tan amargado? Señor, ayúdame a ver. Ayúdame a ver qué abundancia hay en tu corazón. Mateo 22:39 dice: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas personas que son violentas con los demás no se aman a sí mismos. Como un padre que se ama y se respete va a ser violento con la esposa, con su hijo. Como esa mujer que se respeta y sabe el valor que tiene va a abandonar a sus hijos. Pero estamos viendo qué falta de amor hay. Por eso tenemos que recordar y volver a tener presente el amor de Dios para nosotros, para que quiebre esta violencia, quiebre este dolor que hay en tantas personas. Y te aliento, te juntes con el taxista, con la persona con quien te cruces en la calle, alentala que es posible, a que Dios piensa bien de ellos. Porque mucha gente se ha olvidado o ha vivido tantas malas experiencias que lo ha alejado de Dios. Hay que amarse a uno mismo, correctamente, con cordura, pero es el requisito para poder salir. Si yo me amo y me valoro y me tomo tiempo para mí, voy a cuidar de no llenarme de odio, de resentimiento, de no descuidar mi salud, de estar maltratando a los demás, de no fijar límites claros. Romanos 6:6 nos dice una palabra preciosa, dice: sabemos que nuestro antiguo ser, ya está, pecaminoso, fue crucificado con Cristo para que el pecado pierda su poder en nuestra vida. Este es el propósito de Dios. Fuimos crucificados con el Señor para que ese pecado, ese enojo, ese resentimiento, esa hostilidad pierda poder en nuestras vidas. Porque si no las descuidamos, empieza a gobernarnos, empieza a arruinarnos las relaciones, empezamos a maltratar, empezamos a aislarnos. Pero dice: fue crucificado nuestra vieja manera de ser con Cristo para que el pecado pierda su poder. Quiero que hoy termines en estos minutos pensando que esas cosas que te están impidiendo crecer pierdan poder en tu vida.
eso que te amarga, eso que te frustra, eso que te está costando hacer y sabes que tenés que hacer, pierda poder. Dice, ya no somos esclavos del pecado. Podemos estar afectados, molestados, irritados, pero no esclavos, no esclavos. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Los que han visto, hay un médico muy mediático, Daniel López Rossetti, y él dice que la mayor consulta médica es la infelicidad. La gente va a los médicos porque se sienten infelices. Pero yo comencé diciendo que el propósito de Dios era caminar con Dios, como en el jardín de Edén. Adán y Eva perdieron eso. Después tuvieron que hacer un camino para volver. Pero hay mucha infelicidad porque vivimos lejos de Dios. Pero vivir cerca de Dios también implica responsabilidad, tarea, ser solidarios. No es vivir como quiero. Fíjense lo triste de Caín, que después que mata a su hermano, Génesis 4:99. Y yo les quiero tirar una idea. Cada vez que Dios pregunta algo, ¿es porque no lo sabe? Dios sabe todo. Si Dios te pregunta algo, Él ya sabe la respuesta. Él quiere ver qué es lo que vos querés decir. Acá Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué dice Abel? Miente. No lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Miren cómo dio vuelta todo, cómo en este tobogán del dolor le dejó de importar a su hermano. Y estamos viendo esto, estos tiempos. Y Dios le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Cuando estamos heridos, perdemos de vista al prójimo, nos encerramos en mi dolor, en mi tristeza. No me interesa, no me preocupa, no me aflige. Es una de las cosas que perdemos a causa del dolor, es pensar en el otro. Es pensar en el otro. Y el Señor también nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está esa persona que cercana a tuyo, que le prestes atención, la visites, la cuides? Porque el dolor nos aleja de fijarnos en los demás. Caín tuvo varias oportunidades, pero en ningún momento se arrepintió. En ningún momento. Dos preguntas para hacernos en este momento. ¿Estamos ofreciendo los sacrificios correctos? Caín y Abel, los dos ofrecieron sacrificios, pero uno lo hizo con la actitud equivocada. Lo que nosotros ofrezcamos a Dios, tenemos que hacerlo de la forma que Dios quiere. Primera Pedro 2:5 dice, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se están edificando una casa espiritual, una casa espiritual. Eso es lo que ustedes están edificando, una vida espiritual, una congregación, una familia espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nos acerquemos a Dios, digamos, Señor, quiero ofrecerte de la mejor forma un corazón sano, un corazón perdonador. Y la otra pregunta es, ¿estamos gobernando el pecado o el pecado nos está gobernando a nosotros? Esa ira, eso que no hemos resuelto. Romanos 6:14 nos vuelve a decir, el pecado ya no tendrán poder sobre ustedes, el pecado pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, entendiendo esto en esta mañana, cada día tenemos la oportunidad. ¿Qué hacemos con nuestro dolor? ¿Qué hacemos con nuestra herida? ¿Cómo miramos al otro? Hay mucha gente herida y decimos, ¡ay, qué horror! Mirá lo que están viviendo. Pero por ahí Dios te invita a que te acerques, hables, bendigas. Por último, quiero terminar de nuevo con 7 consejos para frenar este tobogán del dolor. Primero, bajar el consumismo, dejar de estar siempre pensando en comprar, en tener. Bajémonos un poquito, disfrutemos de lo que tenemos. Seamos personas agradecidas, que disfrutemos del mate, de la familia. Paremos esa carrera de la rata, como dicen algunos. Paremos.
reflexionemos que lo más importante no es correr, sino la familia, las relaciones. 2, esto sobre todo es para la gente más joven. Ahora se vende todo lo inmediato. Todos quieren todo ya. Hay que aprender a que las cosas que valen toman su tiempo. Cuidado con eso del ya. Yo quiero todo ya, un matrimonio ya, un trabajo ya. Todo lo que vale cuesta. A los hijos, vieron que los hijos quieren ya que le compremos un juguete y se tiran al piso hasta que... No, hijito, porque hay que enseñar, no todo es ya. Hay que esperar. Hay que enseñar a nuestros hijos y a un par de adultos también. Hay adultos que no toman decisiones sabias, quieren todo ya. 3, tener organizadas nuestras finanzas. Cuando no hay orden en nuestras finanzas es una cuestión práctica. Uno dice que tiene que ver con lo espiritual, pero es fuente de muchos problemas. El no gobernar, ordenar nuestras finanzas, llevar un presupuesto. 4, encontrar el sentido de la vida. Nosotros como cristianos debiéramos entender que Dios tiene propósito para nosotros, aunque no entendamos, no siempre sea así. Pero Dios tiene propósito porque nos ama, pagó un alto precio por tu vida. 5, sigamos siendo solidarios, no dejemos de ser solidarios, no dejemos de pensar en el otro. Dios nos ha puesto para hacer bendición. Punto número 6, hay que definir los valores y vivirlos. Mucha gente dice, yo tengo valores, pero analicemos tu vida o la vida de las personas. La forma en que la gente vive muestra sus valores. Yo puedo decir que tengo un matrimonio precioso, pero nunca estoy con mi marido. Puedo decir que yo, tengo una casa hermosa, pero mi casa está descuidada. Mis acciones revelan lo que soy. Entonces vivamos vidas ordenadas, vivamos vidas con valores. Bajemos los roces en casa, no dejemos que aumenten. Y por último, ser padres y adultos presentes para nuestros hijos, presentes para los demás. A veces estamos tan dispersos en tantas cosas. Para tener familias fuertes hay que estar presentes, hay que estar atentos, atender a los seres queridos, apagar el celular, conversar, salir a caminar juntos, supervisar lo que tus hijos miran en las redes, el tiempo que ocupan en eso. Seamos expresivos de nuestro cariño los unos a los otros. Tengamos una casa abierta. Los invito a ponerse de pie, invito a los músicos a que estén pasando. Y te invito, si querés pasar adelante, pero entre todas estas cosas que hemos estado viendo, si has visto que hay algún dolor, alguna herida, algún resentimiento en tu vida, tráelo a los pies de Cristo.